Hola, buenas. Hoy os traigo al canal un coche que sinceramente me habéis pedido bastante últimamente, que es el CLA nuevo. Es la versión 2019, sería la segunda generación. Hay que hacer un apunte sobre el CLA y su propio rival dentro de la marca, que sería el clase A berlina. El CLA parte desde unos 31.400 euros, para que os pongáis en situación. En la versión coupé, no la versión shooting brake. La versión shooting brake sería unos 1.500 euros más o menos. Pero estaría el hermano pequeño, por así decirlo, que serían 15 centímetros menos, que sería el clase A berlina. Son 1.000 euros menos, tenemos una estética un poquito más normal, por así decirlo, un techo un poquito más alto, quizás una entrada en las plazas traseras quizás un poco mejor, pero no tenemos estas puertas sin marco que a mí me parecen preciosas. Entonces yo creo que para gustos, no sé vosotros, pero yo preferiría pagar esos 1.000 euros más y irme al CLA Coupé. El shooting brake quizás es para alguien que ya necesite más maletero, que ya necesite más plazas traseras, ¿vale? Es un poquito más largo, pero tampoco es mucho más, no es un familiar, es un shooting brake. Es un coche largo, son, ya os digo, 13 centímetros más que el clase A berlina, pero es bastante estrecho. Me resultó curioso cuando he visto que prácticamente de espejo a espejo casi no había ni 2 metros, entonces, bueno. Pero no quiero seguir sin antes darle las gracias al concesionario de Mercedes de Vigo, Louzao, por dejarme este CLA para poder traeroslo al canal y que lo podamos ver tan pronto. La parte delantera también cambia muy levemente con el clase A. Un detalle es que los faros no son tan en pico como en el clase A, ¿no? El CLA en ese aspecto quizás me gusta más, ¿no? Porque el clase A como que es muy recto. La iluminación la hay de dos formas, que sería de serie en todos los acabados en LED o beam LED adaptativo. No es cara lo que es el extra, pero bueno, ya os diré ahora porque creo que os recomiendo meteros en el paquete Premium Plus, ¿no? Son casi 5.000 euros de equipamiento, pero creo que añade muchísimas cosas interesantes, entre ellas el paquete de iluminación beam LED. Si no, serían casi 600 euros solo añadirle la iluminación delantera, que yo quizás se la añadiría, ¿no? Si me cuesta 2.000 euros no, pero si me cuesta 600 euros posiblemente se la añada y andas pues 15 años con una iluminación adaptativa que es realmente espectacular, de lo mejorcito que hay en el mercado. El paragolpes delantero cambia con respecto a la versión normal. Esta sería el paquete AMG con el paragolpes AMG. La versión normal tiene una entrada un poquito más light, un poquito más pequeñita y no tan grande en la parte delantera. La verdad que me gusta bastante la delantera de este coche, ¿no? Sensores de aparcamiento delanteros, dependiendo del acabado, también tendréis control de velocidad adaptativo, frenada de emergencia. Es que es un Mercedes, lo podéis equipar muchísimo, no os va a salir barato, pero lo podéis equipar muchísimo. Y a esto es a lo que me refería antes. Yo quizás antes de meterle estéticas AMGs, como tiene este exterior e interior, le habría metido el paquete Premium Plus. Mínimo el paquete Premium, pero por poquito más te metes en el Premium Plus y añades, por ejemplo, el techo de cristal, ¿no? Que le queda realmente muy bonito a este CLA. Y bueno, otro montón de cosas que creo que son realmente interesantes. Lateralmente visto así parece un CLS, ¿no? Es un CLS pues bastante más pequeñito, pero eso quizás es lo que me gusta de este coche, que parece un CLS pequeñito. Dependiendo del acabado tenemos la opción de ponerle el acceso y arranque sin llave. Bueno, el arranque ya es de serie, pero el acceso nos da también la posibilidad de abrir el portón trasero con solo pasarle el pie por debajo. La puerta delantera es amplia, aquí no hay quejas. El otro día un chico me preguntó si entre el CLA y clase A había diferencia de entrada o diferencia de tamaño en la puerta delantera, y yo creo que no. Esta mañana estuve en un clase A y no me dio la sensación de que la puerta fuera diferente. Me parece que es más o menos lo mismo. El cierre es bastante bueno y la posición cómoda. Si a mí me dices ahora mismo que estoy en un clase A, me lo creo, porque no cambia nada. El salpicador es el mismo, el cuadro es el mismo, es prácticamente todo lo mismo. No hay así nada que digas tú, uy, no, esto es del CLA, ¿no? Entonces, en ese aspecto, con respecto al anterior CLA, tiene una columna más ancha, más alta,
y no sé hasta qué punto os puede llegar a gustar, ¿no? Sí que el anterior CLA lo que no me gustaba era la pantalla que había aquí, que era como muy alta y quedaba como muy en el medio. Esta está más bajita, más panorámica, más integrada, entonces eso me gusta mucho. También me gusta muchísimo la ventilación nueva, que es preciosa, en serio. En cuanto a posición, hay dos asientos diferentes. De serie habría unos asientos con regulación del reposacabezas y estos serían los del paquete AMG. Me parecen cómodos, bastante cómodos. Tenemos regulación de distancia, son manuales, evidentemente se pueden poner automáticos con memorias, pero yo se los pondría manuales, ¿vale? Como veis, regulación manual, regulación en altura, regulación en distancia de la parte delantera, regulación de la inclinación de la parte delantera del asiento y luego la inclinación del respaldo, ¿no? Entonces, si queremos el tamaño máximo, que yo creo que no tendrá nadie problemas con el tamaño máximo, sería algo así y con el volante así. Esta sería la regulación máxima que habría en el CLA y hasta arriba no tengo inconvenientes, ¿vale? Debería haber unos 12-13 centímetros fácilmente hasta llegar arriba, así que personas de 2 metros no tendréis problemas en el CLA. ¿Qué pasa con las plazas traseras? Pues nos la cargamos literalmente. Si mides 2 metros y te metes en el coche, las plazas traseras pasan a tener 4 centímetros de espacio. Volvemos a lo mismo, si mides 2 metros, si tienes una estatura normal, no tienes problema. Pero lo voy a dejar en una posición cómoda para mí, que yo creo que sería algo así, ¿no? Más o menos. Y con esta misma regulación, en un rato veremos el espacio en las plazas traseras. He leído algunas críticas sobre los asientos, sobre los reposacabezas sobre todo, que no se acercan demasiado y fijaros en que se acercan bastante. La postura es bastante cómoda y ergonómica, así que no hay problema ninguno. Son por lo menos estos de deportivos. Y cuero, pespunto en rojo, alcántara, prolongación de distancia y opcionalmente podéis ponerle regulación lumbar eléctrica, que me parece una tontería, pero bueno, dependiendo del uso que le vayáis a dar al coche, ¿no? Las calidades son las mismas que las del clase A, no cambian nada. Cuero en la parte superior, un poquito acolchado, alcántara acolchado en la parte lateral y en la parte inferior ya sería mucho más acolchado. Elevalunas eléctricos, espejos eléctricos, bloqueo y desbloqueo, calefacción de los asientos. Este acabado en aluminio que me parece muy bonito y el resto sería en plástico duro. Los que odiéis el plástico duro, iros a otros acabados, chicos, en serio. Enseñando el equipo de sonido, hay 3 diferentes. Este sería el intermedio y suena de vicio, así que yo no invertiría quizás en el superior, ¿no? Con este me llegaría. Portón eléctrico, trasero, bueno, portón eléctrico no, portón mecánico. La llave ya la conocemos, es una llave ligera de plástico con desbloqueo del portón trasero, desbloqueo del coche, bloqueo del coche y poquito más. Ergonómica, dentro del bolsillo prácticamente no se nota, pero no hace falta sacarla porque tenemos arranque sin llave ya de serie. Si nos vamos al apartado izquierdo, tenemos freno de estacionamiento eléctrico, iluminación, posición, automáticas, cortas, iluminación antiniebla trasero, regulación de la intensidad de la iluminación del interior y aquí tendríamos las iluminaciones de posiciones, ¿no? Izquierdas y derechas. Luces largas y 4 intermitentes. La iluminación delantera la habría de 2 formas diferentes, en LED o en beam LED. Esta sería en LED normal. Contacto. Coche encendido. Como veis, iluminación automática, regulación de altura. Esta sería la luz de día o la luz de posición. Luces automáticas, como os decía. Luces largas, muchísima potencia de iluminación. Destellos. Intermitente lateral. 4 intermitentes. Y poquito más.
La iluminación trasera también sería todo en LED. Contacto, coche encendido y como veis, la iluminación es mucho más bonita que la anterior CLA, por lo menos a mi parecer. Iluminación, bueno, pues como veis, posición, iluminación antiniebla trasera, muy potente, aunque solo un lado, luz de freno, marcha atrás, nos da muy buena iluminación con la cámara trasera, sinceramente, me encanta que sea en blanco. 4 intermitentes e intermitente lateral. La iluminación a distancia, cuando nosotros desbloqueamos el coche, sería retrovisores, delantera en posición, nos da muy buena iluminación en la parte delantera y también en posición trasera. Que si lo veis desde la parte trasera sería de esta forma, ¿vale? Iluminación como veis, y en la matrícula, que también nos va a dar muy buena iluminación en la parte trasera. En cuanto al lateral, con la iluminación que tenemos en los retrovisores ya es una iluminación muy buena para tener el suelo iluminado, ¿no? De todas formas, cuando abrimos el coche, primero, esto sería un opcional, esto iluminado que veis por aquí, pero tenemos iluminación en rojo hacia adelante y en blanco hacia abajo y como veis nos da muy buena iluminación. En el interior, cuando entramos, tengamos la configuración que le tengamos de color, sería pies, intermedio y alto en un tono blanco, bastante blanco. En el interior hay dos tipos diferentes de iluminación, que sería una que sería un poco más fija, es decir, no podríamos cambiar la iluminación ambiental entre 64 colores, y esta que sería la iluminación entre 64 colores. Vamos a darle un toque de electrónica para que veáis la botonera. Ahora mismo lo tengo en un color muy llamativo para que veáis todas las zonas de color. Luego lo cambiamos y os enseño los diferentes tipos, ¿vale? Aquí tenemos iluminación de las ventanillas, de los retrovisores, del tirador con iluminación en la parte inferior, la iluminación de la puerta. El cuadro se vería de esta forma. El cuadro ya veréis, pero lo podemos cambiar entre diferentes formatos. La pantalla central, que la tengo puesta ya en configuración de color. Botonera de todo el sistema multimedia. Y en la parte superior, iluminación de lectura, que la tenemos en la parte inferior del espejo. E iluminación tanto delantera como trasera. Un apunte sobre la iluminación es que yo estaba dándole al botón de la iluminación delantera, pero al lado está la iluminación trasera. Y esta iluminación, lo bueno que tiene es que no está en la parte central, que es donde yo la buscaba siempre. Y eso es bueno porque cuando nosotros vemos por el retrovisor no hay nada que nos destelle o deslumbre en el techo. En su defecto está detrás de las agarraderas. Y esta iluminación es bastante buena, como veis, y si nosotros la apagamos en la parte delantera, la podemos encender a través de ese botón que tenemos ahí. Lo pulsamos y lo encendemos individualmente. Y en la parte trasera también tenemos iluminación, tanto en los tiradores de las puertas como en los pies. Apagamos la iluminación del techo y ahí la podéis ver. En la parte delantera, eso sí, con la iluminación que tenemos arriba, perfectamente. Los pies, todo. Curioso, cuando apagamos la iluminación pasa de ser blanco a ser del color que nosotros la hayamos configurado. Esto lo tenemos aquí. Si nosotros entramos en configuración, tenemos en multicolor, que el multicolor lo podemos cambiar pues entre 64 colores. A ver si llego allí. ¿Vale? Ahí. ¿Vale? Entonces lo podemos cambiar entre todos esos colores. Si lo queréis, por ejemplo, previsualizar en verde. Pero si no, lo tenéis aquí y tenéis una preconfiguración. ¿Qué quiere decir? Pues un 10 o 10 colores, me parece que son, así un poco configurados de una manera
predeterminada, ¿vale? Os enseño unos cuantos y luego os hacéis una idea de cómo serían. Vale, lo podéis poner incluso en un color mix, que esto va cambiando y parece una fiesta. Porque tiene un montón de zonas diferentes y cada zona pues tiene su color y eso, y va cambiando y bueno, a ver, como curiosidad, ¿no? Vamos a darle un toque de electrónica y vamos a poner la iluminación delantera encendida para que veáis el interior un poco más iluminado, ¿vale? La verdad es que es precioso el interior del CERA, precioso. Me parece muy bonita la iluminación. Y eso que esta no es la iluminación multibeam LED, que sería la iluminación en LED. Si no le añadís el paquete premium, si sois personas que de vez en cuando vais de noche, os recomiendo los 600 euros de la multibeam LED. En la ventilación, como habéis visto, tenemos parte de la iluminación. Me parece algo precioso, en serio. Y la ventilación pues sería así, ¿vale? Así de simple. No se podría girar, ¿vale? Que como era para cerrarlo, sí, joder, sí que se puede girar. Estaba yo en plan de, pasa que está nuevo y está un pelín más duro, pero sí, vale, así cerraréis la ventilación y así la iríais regulando hasta abrirla de todo. Me parece muy bonita esta ventilación. Parte superior en cuero, podemos añadirle head-up display en la parte superior, opcionalmente, no es barato, pero es súper cómodo. Equipo de sonido y este sería el volante del paquete AMG. Así que oye, no está mal, me parece muy bonito. Parte central en aluminio, es un volante bastante grueso, es un volante prácticamente nada acolchado, con el pespunte en rojo, ¿vale? Y la botonera. La botonera tiene este sensor lo que hace es poder, ¿vale? Como veis es táctil, pero bueno, esto en el tema de infoentretenimiento os voy a referir al clase A, porque en el clase A lo explico perfectamente y lo explico todo en profundidad. Entonces, para no hacer este vídeo muy largo, si queréis ver un poquito los diferentes modos de cuadro, las diferentes funcionalidades o cómo funciona el iMercedes o algunas cosas así, os refiero al vídeo de clase A en el que lo explico más en profundidad. Tenemos control de velocidad ya de serie, opcionalmente adaptativo. Este sería el botón para el navegador, ¿vale? Para el cuadro, y nos podemos mover, como os decía, con la botonera. Levas detrás del volante para el cambio automático. El cambio automático es un poquito más caro que la versión manual. El 180 y el 200 vendrían de serie con un cambio manual de 6 velocidades, pero el cambio automático no está mal, no es el mejor del mundo. Para mi gusto es un pelín lento, pero en la prueba en carretera os lo enseño. Vale, intermitentes, eso no debía de haberlo hecho, pero bueno, limpia parabrisas, y en la parte derecha, pues nada, posición, neutral, reversa y drive. Y en la botonera de aquí sería todo para el sistema multimedia. Home, ir hacia atrás, volumen, comandos por voz. Brevemente, un vistazo. Ya os digo, podéis cambiar el cuadro entre diferentes modos y el cuadro pues podéis verlo en diferentes estilos, ¿no? Podéis ver el teléfono, la navegación, lo que está sonando, la radio y demás. Es un cuadro realmente muy dinámico en cuanto a poder modificarlo tú, ¿no? En la esfera puedes poner una cosa, en la otra esfera puedes poner otra cosa y en la parte central puedes poner otra cosa. Entonces es bastante modificable, al igual que el sistema multimedia. El sistema multimedia, para empezar, tiene muy buena calidad. Para seguir, dependiendo del acabado, dependiendo de la versión, podéis tener incluso un disco duro en donde guardaría los mapas. Lo bueno del sistema multimedia de Mercedes que esté conectado es porque nos enseña el tráfico que hay ahora mismo, porque estamos en una zona sin tráfico, ¿no? Es decir, que aquí no está controlado el tráfico, pero nos va marcando el tráfico si está en verde, en rojo, en naranja, y es un sistema multimedia que me gusta mucho porque se ve muy clarito, realmente muy bonito. Al lado del botón, bueno, en la parte inferior del botón de encendido tenéis el Auto Start Stop, la ventilación, que también la podéis cerrar, las tres,
y aquí tendríais climatizador bizona, temperatura, zonas, potencia, 4 intermitentes, desempañamiento trasero, recirculación y sincronización. En el hueco este podéis ponerle cargador inalámbrico, cargador por inducción, ¿vale? Si no, tendréis ese hueco forrado de goma, doble porta bebida, ¿vale? En esta zona también podéis hacer así, pero si no, le dais a esto y tenéis para que se os bloquee ahí. Negro brillante, precioso, muy bonito, esperemos que dure mucho. Botonera, en la parte derecha sería para el sistema multimedia, ¿no? Navegación, radio, teléfono, y en la parte izquierda tenemos algunos botones del coche, como pueden ser cambio de conducción, es decir, los modos dinámico, confort, eficiente, dependiendo del acabado podemos llegar a tener Sport, Sport Plus, pero realmente cambia mucho el tacto del coche. De a lo mejor ir pisando el acelerador sin pisar de más, lo pones en modo Sport y notas que tira un poquito más, es decir, que el recorrido del pedal es diferente incluso. Entonces esto nos va a variar el cambio si lo tenemos en automático, la dureza de la dirección, dureza de los pedales y demás. Aquí tenemos la cámara, en este caso sería solo cámara de marcha atrás. Vamos a poner un momento en marcha, bueno, vamos a encender un momento. Un motor tremendamente fino, y cuando metemos marcha atrás se nos activa la cámara de visión trasera con muy buena resolución, en serio, muy buena resolución. Opcionalmente podemos añadirle cámara de 360 grados, a mí me encanta la cámara de 360 grados, pues hombre, siempre nos ayuda mucho a aparcar, ¿no? Y asistente de aparcamiento. Bueno, el asistente de aparcamiento sí que ya no me convence tanto, pero para gustos. Aquí tendríamos en el sistema multimedia las funciones de coche, ¿vale? Ahí tendréis todas las funciones que podréis modificar con el coche, y luego los favoritos en el sistema multimedia. Panel táctil, vibra, dependiendo de si llega un botón o a una función, pues el pad te hace una especie de vibración. Y esta zona que sería pues para apoyar simplemente la mano. El reposabrazos sería de goma, acolchado, como veis, botón, y podemos acceder al hueco que tenemos en la parte inferior. Todo forrado en la parte de abajo, no en los laterales. Aquí tendríamos un USB, y se me olvidaba porque aquí tenemos otro USB en esta zona de aquí. En la parte superior ya habéis visto, ¿no? Iluminación de lectura, iluminación con las puertas abiertas apagada, iluminación delantera, trasera, iluminación de lectura derecho, llamada a Mercedes, llamada de emergencia. Bueno, la iluminación, como habéis visto, me parece una iluminación muy bonita. Espejos fotosensibles, espejos con iluminación, micrófono, y por último la guantera, ¿vale? Es una guantera bastante profunda, la verdad, bastante profunda, como podéis ver. Lo voy a encender para que escuchéis cómo suena. No voy a cambiar entre los diferentes modos porque suena exteriormente igual en modo confort que en modo deportivo. Como veis, es un sonido muy suave, no quiere ser deportivo, no quiere hacer ruido, es muy fino, en serio, sobre todo en los pedales. No se siente nada de vibración en el coche, nada, es muy tranquilo.
Y ya os digo que la parte delantera no hay diferencia con clase A. Lo bueno es que tampoco hay diferencia de precios. En las plazas traseras aquí es donde cambia un poquito entre el clase A y el CLA berlina, ¿no? Y es porque en el CLA berlina, si os fijáis, el techo baja bastante y aunque tiene la estética esta preciosa, baja. Entonces aquí ya depende mucho de vosotros, ¿no? Yo lo compraría porque para las veces que se monta gente o para la situación mía, me gusta más así. En la parte trasera podéis añadirle opcionalmente los cristales traseros oscurecidos, que dependiendo del color del coche, pues hombre, le dan un punto bastante atractivo. Bloqueo también del coche o desbloqueo, no solo desde la puerta del conductor, ¿no? Como estamos acostumbrados. Y el acceso no está mal. He de decir una cosa, y es que me gustan mucho las agarraderas de las puertas, tanto las delanteras como las traseras, porque a pesar de ser de plástico duro, se hace muy cómodo el tirar de la puerta. Realmente me gusta mucho la apertura y el cierre del coche en ese aspecto. La posición en las plazas traseras. Evidentemente no es el coche más espacioso del mundo. Si quieres un coche espacioso te metes en un clase E, ¿no? Pero si valoramos el tamaño exterior, tamaño interior, relación del coche con estética, no está mal. O sea, no está mal. 4 dedos hasta la parte delantera. Creo que era algo similar que con un clase C, ¿no? Quizás el clase C tiene algunos centímetros más, 2 o 3 centímetros más, pero tampoco es mucho más. Entonces, no hay inconveniente ninguno. Los pies, pues hombre, no tenemos así una increíble distancia. Me queda uno a la par del otro casi. Pero bueno, a ver, no hay inconvenientes en ir en este coche en la parte trasera, no hay. A la mañana leí en internet que era súper incómodo, súper pequeño, que personas de más de 1,70 en la parte trasera tocarían el techo. Mido 1,75 y me debe quedar 2 centímetros hasta arriba. Sí, 2 centímetros hasta arriba. Así que tampoco es tan exagerado, como todos los coches, más o menos sobre 1,78, más o menos a partir de ahí yo creo que sí que tocarías, pero hasta 1,78 no hay inconvenientes, la posición es buena. El reposabrazos de la parte trasera sí que no viene de serie con todos los CLAs, va a depender un poquito del paquete y de los asientos. Tenemos portabebidas en la parte delantera y es un reposabrazos bastante cómodo. Sin queja, la verdad que sin queja. Un poquito estrecho, es que es eso a lo que me refiero. No, quizás no es tan estrecho el coche como sí que está preparado para 2 plazas cómodas en la parte trasera. Hay coches que te ponen una butaca de lado a lado, toda plana y sin sujeción, y cuando llegas a una curva pues no tiene sujeción. Aquí Mercedes ha dicho, vamos a ver, ¿cuántas veces van 3 adultos en la parte trasera de un coche? Uno de cada 500, uno de cada 1000 viajes. Pues vamos a hacer que las plazas traseras sean cómodas para 2 personas, y entonces han puesto un poquito recto la parte central, pero sí que han dejado 2 plazas cómodas con sujeción en la parte inferior y sujeción en la parte superior. Entonces tú, si vas en el coche, te das cuenta de que evidentemente no hay espacio para 3 adultos en la parte trasera, pero que la posición es mucho más cómoda en la parte trasera que en muchos coches en la parte delantera. En la puerta trasera las calidades serían las mismas que en la delantera, sería acolchado y el resto sería en plástico duro. Equipo de sonido, elevalunas eléctricos y tirador. Pues iba a decir metálico, pero no, es un tirador de plástico. Pero si os fijáis en la agarradera, bueno, las agarraderas, también las delanteras, ¿no? Son súper cómodas de agarrar para cerrar la puerta. Un detalle que no os comenté es que esto de aquí sería una salida de iluminación, entonces la iluminación ambiental también nos daría luz ambiental a través de esta ranura que veis ahí. Y este sería el espacio en las plazas traseras. A ver, no es increíblemente grande, son sobre 4 dedos, pero está bien. Bueno, en pies no tanto, ¿vale? Como veis, prácticamente no hay mucha más distancia de pies, pero que no tendría inconveniente en hacer algún viaje en este coche. Ventilación trasera, punto muy positivo, ¿vale? En este caso no los podemos cerrar, no son como las delanteras.
Hay un portaobjetos porque eso no es un cenicero y dos USBs de carga. La columna central, a pesar de ser estrecha, como veis es bastante estrecha, es un pelín alta. Y desde atrás se vería de esta forma. Es muy bonito el interior de Mercedes. Muy bonito. ¿Veis a lo que me refiero? Son asientos que tienen bastante envoltura, envuelven muy bien, sujetan muy bien y eso pues nos dan una comodidad en las plazas traseras muy buenas. ¿Vale? Reposabrazos, portabebidas, como habéis visto. Y anclajes Isofix en la parte trasera. Así que en ese aspecto, pues oye, fijaros en la diferencia que hay de luz de la ventanilla sin tintar a la oscurecida. Es una pasada. Entonces, yo se lo añadiría porque a mí lo de llevar un coche con las lunas sin tintar es un poco, sobre todo en días de calor, y se agradece bastante. Y volvemos a lo mismo, en la parte trasera me gusta mucho más que en el clase A berlina. Los pilotos me recuerdan mucho a los del CLS y son pilotos que me parecen realmente muy bonitos. Alerón integrado, aunque me faltaría un aleroncito de perfil, ya sabéis cómo soy yo con el aleroncito de perfil, pero es una trasera muy bien rematada. Una vez más, el paquete estético AMG le da este punto deportivo bonito que sin el paquete AMG está muy simple y muy sencillo, pero para gustos. Sensores de aparcamiento, cámara trasera debajo del logo, las salidas de escape no serían reales y estas ventilaciones tampoco serían reales. Pero la estética es simple, es sencilla, no hay muchas líneas. Es Mercedes, es elegancia, no busca macarrizar un coche, por mucho AMG que sea. Sin duda la trasera me parece mucho más bonita que la de la anterior y creo que incluso más bonita que la de clase A berlina, ¿no? Por lo menos a mi parecer me gusta bastante más. El portón trasero habría varias formas dependiendo del acabado, dependiendo del equipamiento. Por ejemplo, en este caso que tenemos la función de entrada sin llave, siempre que tengamos la llave en el bolsillo, si la tenemos dentro del coche o fuera, tenemos que tenerla dentro del bolsillo. Y hacemos esto, se abrirá automáticamente. Se abre, pero no se cierra porque no es un portón eléctrico en sí, es mecánico. Pero tiene esa función que a mí me gusta mucho. Me habría gustado también que se cerrara porque se hace súper cómodo cuando sacas bolsas de la compra o cosas así. Se hace súper cómodo, pero bueno, no está mal. La boca de carga, a pesar de ser tipo berlina, tipo de este estilo, pues oye, se atrasa bastante, está bastante amplia, no es como las bocas de carga que suelen ser un poquito más inclinadas y suelen ser más incómodas, ¿no? Y en este, pues hombre, hay acceso bastante bien a la parte trasera. Es un poquito más grande que el clase A berlina, entonces ahí ya va a depender un poquito de vuestros gustos, pero si os fijáis es bastante amplio, ¿no? No está nada mal para cargar objetos grandes. Esta es una maleta con medidas estándar para llevar una maleta en la cabina de un avión y oye, fijaros que no está mal en cuanto al tamaño. Y lo que os digo, si os habéis fijado, podemos sacar objetos gracias a que la boca de carga es amplia, no es grande pero es amplia. La distribución del maletero sería así de simple. En la parte superior una única luz, que nos daría la luz a la parte central. Los tiradores para poder desbloquear los asientos y poder abatirlos. Aún así, en la parte inferior tenemos un hueco para poder poner, por ejemplo, los triángulos, el kit de limpieza del coche, un paraguas, una chaqueta o algo así. Entonces, no hace falta tener pues objetos por aquí tirados. Podéis, ya os digo, utilizar este hueco, y este hueco es bastante más grande porque fijaros en la maleta, vale, que aún hay un huequecillo bastante chulo por aquí debajo para poner objetos. Entonces esto siempre nos viene muy bien. Kit antipinchazos, equipo de sonido y bueno, la bandeja es dura. Para batir los asientos y este sería el espacio para poder llevar objetos así un poquito más largos. A ver, es cierto que ese pilar superior pues nos fastidia un poquito, ¿no? Si no estuviera pues sería más cómodo poder llevar objetos un poquito más largos. Pero aún así, pues oye, algún mueble de IKEA se podría llevar.
Y hablando de iluminación, pues también tenemos aquí la iluminación, que esto nos va a ayudar tanto a que los coches nos miren de noche cuando nosotros abrimos el portón. Esta iluminación roja pues se ve bastante bien, y por la parte inferior blanca pues nos va a ayudar un poquito a ver un poco la parte superior del portaequipajes, ¿no? Del maletero. Entonces, pues oye, lo que sí no me convence es la agarradera para tirar del portón. Quizás me habría gustado más un tirador en la parte inferior o algo así. Esta agarradera no me convence demasiado. ¿Veis a lo que me refiero? Por eso hay que tirar un poco de la carrocería y no me gusta tocar la carrocería. Aquí tenéis tanto la apertura del maletero como la cámara. Cuando le dais marcha atrás, la cámara aparece por ahí y tenéis la cámara de visión trasera ahí. ¿Os gusta más la trasera del CLA o del clase A berlina? Como detalle que a mí me pareció bastante curioso, por lo menos en este motor, es que los escapes son hacia abajo, o sea, son salidas ciegas. A pesar de ser gasolina, son salidas hacia abajo. Yo lo veo bien por la contaminación, así cuando vas por la carretera pues no te salpica el humo hacia atrás, es hacia abajo, entonces por esa parte mejor. La estética de AMG pues sí, le da un punto bastante bonito, ¿no? Trasera, faldones, delantera, está bastante bonito, pero antes le habría metido el Premium Plus. En colores me llamó la atención que Mercedes pusiera como color gratuito el amarillo, ¿no? Porque normalmente Mercedes suele ser así un poquito más, no sé, que no se arriesga tanto con colores, y en colores gratis están el rojo, el amarillo, el negro y el blanco. El blanco, a mí cuando me dijeron, oye Chris, un CLA blanco, y dije yo, no sé, pero bueno, pues oye, no queda tan mal, ¿no? Cristales traseros oscurecidos, estas llantas con esta estética, creo que le dan un punto bonito. Y en llantas, pues hombre, no son las más bonitas, que por cierto, hablé con Mercedes y le dije, oye, ¿y estas llantas con ese perfil extraño? Y me dijeron, pura aerodinámica, Christopher, pura aerodinámica. Así que nada, vamos a hacerles caso a los de Mercedes. ¿Os gusta más este o el A berlina? La primera generación del CLA, bajo el código C117, se presentó en 2013 y estuvo vigente hasta 2019, reemplazándose por esta segunda generación bajo el nombre C118, siendo casi 5 centímetros más largo, 5 centímetros más ancho sin contar los espejos y 3 centímetros menos si medimos de espejo a espejo. Se basa en la misma plataforma que el clase A, la MFA2, y ha sido una actualización tecnológica muy grande. El CLA parte desde 31.400 euros y de serie tiene llantas de 18 pulgadas, tapicería en símil de cuero y tela, molduras con efecto fibra de carbono, sensor de luz y lluvia, portagafas, parasoles con espejo iluminado, climatizador de 2 zonas, faros en LED de alto rendimiento, cámara de marcha atrás, control de velocidad, detector de cambio de carril, modos de conducción, airbags frontales, laterales delanteros, de cortina, delanteros y traseros y de rodilla para el conductor, frenada de emergencia, asiento del conductor con ajuste en altura, arranque sin llave y algunas otras cosas, pero esto sería lo más relevante. En motores hay 4 en gasolina, el C180 y el 200 serían un motor de 1.332 centímetros cúbicos con 136 y 163 caballos, el 250 que tendría un motor mayor de 2 litros y 224 caballos, este con tracción formática a las 4 ruedas, y la versión más potente, el AMG, con 387 y 421 caballos, generando aceleraciones de 0 a 100 en 4 segundos. En diésel hay 2 versiones, el 200D y el 220D, ambos con un motor de 2 litros y 150 o 190 caballos, respectivamente. Los consumos en gasolina varían entre 5,7 y 6,7 para las versiones normales, y en diésel entre 4,1 y 4,4 litros cada 100 kilómetros. Hay varias cosas que me gustaron mucho del CLA. Uno es el precio, porque se pudieron pasar mucho de largo, es decir, oye, ¿quieres un CLA con una estética más
más deportiva que una berlina y tal, pues te metes en 40.000 euros. Me ha gustado muchísimo que parte de 31.400 euros. Son precios más razonables que a lo mejor hablar de un coche de 40.000 euros o de 50.000 euros. Que sí, que es un coche que parte de 31.400, le metes los 5.000 euros de paquete Premium Plus, te vas a esos 36.000 euros, pero te vas al concesionario, te hacen 2.000 euros de descuento, o el descuento que sea, o un coche de kilómetro cero, y entonces ya vuelve a bajar otra vez. Entonces estamos en precios razonables para estar hablando de un Mercedes. Así que nada. Chicos, como siempre, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!